Hola, buen día. En este video vamos a continuar con el tema de vibración libre amortiguada y vamos a enfocarnos entonces en el tercer caso, con lo que así es menor que 1. También es el caso de nuestro interés, ¿verdad? Que es el caso subamortiguado, que es el caso de la mayoría de las obras civiles. ¿Okay? Entonces, estamos en tercer caso, cuando casi es menor que 1. En ese caso, las raíces S1 y S2 son raíces complejas conjugadas, ¿verdad? O sea, las raíces S1 y S2 tienen esta forma, pero como casi es menor a 1, ¿verdad? O sea, como casi es menor a 1, entonces esta resta, ¿verdad? Va a ser menor a 1. O sea, entonces, si es así, ¿verdad? Me va a salir un raíz negativo, ¿verdad? Un raíz negativo, por lo tanto yo puedo darle vuelta de una vez, ¿verdad? Y poner menos adelante, que me queda igual entre raíz cuadrada. Y ya sé que entonces este 1 menos que es el cuadrado es real. Y ese menos, ¿verdad? Lo sacamos afuera. Y se convierte en el número complejo i. Por lo tanto, las dos raíces tendría forma de menos que así por omega n más menos i omega n, ¿verdad? Ese i es por ese menos 1 que yo saqué, ¿verdad? Esa raíz cuadrada menos 1, que es i, por 1 menos que así al cuadrado, ¿verdad? Que es al revés de la forma definida inicialmente. Entonces, si la solución, ¿verdad? Como ya son dos raíces diferentes, son con raíces complejas conjugadas, la solución es igual a la forma e a la S1 por t y e a la S2 por t, cada uno por una constante. ¿Ok? Entonces ahora sustituimos las raíces S1 y S2, ¿verdad? En sus lugares. Tendremos entonces solución de esta forma. Y podemos sacar entonces factor común, este exponencial complejo, ¿verdad? Este exponencial complejo que es común en los dos. Lo que quedarían serían los exponenciales complejos. Entonces ese exponencial negativo, ¿verdad? Se saca para afuera y se convierte otra vez como la envolvente. Y de hecho esa es la característica de introducir un amortiguamiento viscoso al sistema, ¿verdad? O sea, a toda la solución, vean que esa parte derecha, ¿verdad? Que otra vez son constantes por exponenciales complejos, que según lo que ya hemos visto en vibración libre, ¿verdad? De hecho, la solución de esto va a ser senos y cosenos, ¿verdad? Van a ser sinusoidales, de hecho, al ser exponenciales complejos, ¿verdad? Nada más que las constantes a y b pueden cambiar un poco, ¿verdad? Y también el parámetro dentro de los senos y cosenos del sinusoidal ahora es un omega n multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos que sea el cuadrado, ¿verdad? Que es más adelante los vamos a definir como frecuencia circular amortiguada, ¿verdad? Pero la mayor modificación que introduce el amortiguamiento viscoso al sistema es la aparición de esta envolvente, ¿verdad? Exponencial negativo, que acota, ¿verdad? Que acota la amplitud de la función sinusoidal, que es este segundo término. ¿Ok? Entonces, ahora derivamos la solución, ¿verdad? Y después vamos a encontrar, hallar las constantes a y b. Derivamos, es un producto que deriva el primero, ¿verdad? Entonces, exponencial negativo baja a menos casi omega n, ¿verdad? Baja de menos casi omega n. Segundo sin derivar. Y ahora derivo el segundo y dejando el primero sin derivar. El primero sin derivar. Derivo el segundo, entonces hay que bajar los i omega n por raíz cuadrada de 1 menos casi el cuadrado. Y también baja aquí, que es el mismo, pero negativo, ¿verdad? Entonces sería a por que baja de aquí, ¿verdad? De exponencial complejo positivo. Y menos, ¿verdad? Menos por ese menos que baja. Por b por el mismo, ¿verdad? Por el mismo. ¿Ok? Y ahora sí. Entonces a determinar las constantes a y b en tiempo cero, ¿verdad? En este cuadro, esta ventana están las soluciones de desplazamiento y velocidad. Entonces evaluamos en tiempo cero, ¿verdad? Tiempo cero, esto sería 1, 1, también 1.
Entonces en tiempo cero, u sub 0, ¿verdad? U en tiempo cero, u sub 0, esencialmente es a más b. Y velocidad en tiempo cero, ¿verdad? Este es 1, este también es 1, también es 1, este también es 1, también este es 1, y este es 1. Entonces sería menos casi omega n por a más b, y por quizás podemos sacar factor común i omega n por raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado, ¿verdad? Que es como de ambos, por a menos b, ¿verdad? Similar a lo que hemos visto en los casos A, ¿verdad? El caso A, que es caso sobreamortiguado. Entonces, velocidad en tiempo cero es u sub 0 punto, sería menos casi omega n, ¿verdad? Por a más b, más factor común, que es i omega n raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado, por a menos b. Ya sabemos que a más b es ese mismo, entonces a más b, ya sabemos que es esencialmente u sub 0, ¿verdad? Entonces podemos despejar a menos b, ¿verdad? Pasamos menos casi omega n por u sub 0 a sumar a la derecha, y pasamos a dividir, ¿verdad? Y omega n raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado sería igual a menos b. Solo que ese i que está por debajo, ¿verdad? Está ahí estorbando y no hay un número complejo. O sea, división de un número real y un número complejo no tiene sentido físico, por lo tanto, multiplicamos por un i abajo y un i arriba. No cambia nada, ¿verdad? Porque i es i raíz cuadrada de menos 1. Entonces abajo queda i por i al cuadrado, ¿verdad? Esencialmente eso queda menos 1. Si menos 1 pasa al otro lado a modificar el signo, entonces me quedaría i arriba, y derecha me queda entonces menos a más b. ¿Ok? Y ahora sí, entonces ya vamos a definir ahora, ¿verdad? Para simplificar un poco más, ¿verdad? Vean que hay muchos. Por todo lado, vean que también hay exponencial complejo. O sea, por todo lado está omega n por raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado, ¿verdad? Está por todo lado, también está en las constantes, en la ecuación de las constantes, ¿verdad? Entonces, multiplicación, ¿verdad? Ya hemos explicado en video anterior de que ese casi es adimensional, ¿verdad? Se llama razón de amortiguamiento, ¿verdad? Es un factor que en ese caso es menor que 1, o sea, se puede también expresar como un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje de 1 que es 100%, ¿verdad? Entonces es un factor, entonces raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado, esencialmente es un factor que modifica la frecuencia circular natural. Entonces podemos esencialmente definir esta multiplicación omega n por raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado, que es un factor, ¿verdad?, como frecuencia circular amortiguada. Y eso entonces me modifica, ¿verdad? Esta era la ecuación de constantes inicial, ¿verdad? Entonces me cambia este de abajo, ¿verdad? Este de abajo lo cambiaría a omega sub d, ¿verdad? Sería mucho más compacto. Entonces tendría las ecuaciones de constantes iniciales de esta forma. Y de nuevo el mismo truco, ¿verdad? Sumo ambas ecuaciones, ¿verdad? Sumo ambas ecuaciones o resto, ¿verdad? Si sumo, encontraría b, ¿verdad? Suma sería a, me quedaría 2b, entonces pasa b a dividir, 2 a dividir, y encontraría b, ¿verdad? Y si resto, u sub 0 menos esto, ¿verdad? Que está abajo, me quedaría 2 a la derecha, paso 2 a dividir, entonces me quedaría a es un medio de esto menos esto, ¿verdad? Entonces las constantes iniciales, ¿verdad? A es resta, B es suma, ¿verdad? Y un medio es porque aquí a la derecha hay 2 veces, ¿verdad? Entonces ya encontré las constantes iniciales y de nuevo observen que A y B son en este caso conjugados complejos, ¿verdad? En forma de un número real menos un número imaginario, y ese mismo número real más el mismo número imaginario, ¿verdad? Justamente son conjugados complejos, y siempre va a ser así, ¿verdad? Como ya hemos comentado, cuando es el caso de vibraciones, todas las soluciones de Euler se presentan en conjugados complejos para que
de una forma, la parte imaginaria se van, ¿verdad? Entonces, la solución, ¿verdad? Que es esta forma, ¿verdad? Exponencial complejo que la envolvente, que acota los términos sinusoidales, ¿verdad? En esta parte, expresados en esta parte como exponenciales complejos. Podemos, antes de sustituir A y B por las soluciones que encontramos, podemos, ya, ¿verdad? Ya hemos interpretado el sentido físico, ¿verdad? De estos exponenciales complejos, de que son sencillamente, si dibujamos el plano complejo, ¿verdad? Sencillamente son de dos vectores, ¿verdad? En plano polar, ¿verdad? Que gira, ¿verdad? Que gira con esta velocidad angular, ¿verdad? Vean que estos omega n por raíz cuadrada de 1 menos creciente al cuadrado sencillamente es lo que llamamos frecuencia frecuencia circular amortiguada, ¿verdad? Amortiguada modificada por amortiguamiento. Sencillamente son vectores complejos que giran, ¿verdad? En sentido contrario, uno más, otro menos, ¿verdad? Ya que esto que está aquí, ¿verdad? Es el zeta, es este zeta mismo, ¿verdad? Es el zeta. Entonces, lo que está era, zeta es omega por t, ¿verdad? Ese omega es un omega sub d, omega amortiguado, ¿verdad? Frecuencia circular amortiguada. Entonces, ya sabemos su sentido físico, ¿verdad? Por eso es que está la identidad de Euler, ¿verdad? De expresar este exponencial complejo, que era forma polar de expresar un número complejo. Lo pasamos a su versión rectangular, ¿verdad? Que la amplitud por coseno y seno, para pasarlo a eje real, encontrar componente real, su componente en eje real y su componente en eje imaginario. Entonces, número real, parte real sería coseno, parte imaginario sería seno, ¿verdad? Nada más que por un i para saber que es en eje imaginario. Entonces podemos traducir estos términos exponenciales complejos, ¿verdad? En sus correspondientes términos sinusoidales, ¿verdad? Entonces vamos a usar estos. Identidad de Euler, ¿verdad? Y lo que hemos dicho, que definición de la frecuencia circular amortiguada, ¿verdad? Entonces podemos modificar la solución, ¿verdad? A la forma de cosenos y senos, ¿verdad? Entonces este sería el primero, que es más, y el segundo, que es menos, sería menos, ¿verdad? Cada uno multiplicado por A y B, y todos acotados por la envolvente, que es exponencial negativo. Y podemos entonces hacer un mismo trabajo que hemos hecho antes, ¿verdad? Agrupar los cosenos con los cosenos y los senos con los senos, ¿verdad? Los senos todos son en i, los cosenos son en eje real. Entonces quedaría a más b con coseno y a menos b, ¿verdad? Que un menos por i en eje seno, ¿verdad? En la parte del seno. Y ahora sí, entonces con esto, ¿verdad? Coseno y seno aparte, a más b, a menos b. Podemos sustituir entonces las constantes a y b, ¿verdad? Que son conjugados complejos. Quedaría así, ¿verdad? A más b sería a, ¿verdad? Más b. Y a menos b sería a, ¿verdad? Que es a menos b, ¿verdad? B es Ok. Ahora sí, podemos simplificar las cosas, ¿verdad? Entonces, vean coseno con los que están en coseno, ¿verdad? El que está en eje imaginario se van. Un medio de u sub 0 más un medio u sub 0 quedaría u sub 0. Y el que multiplica por seno, ¿verdad? Vean que es un menos, entonces u sub 0 se va con u sub 0. Un medio más menos un medio, ¿verdad? Menos un medio quedaría menos 1, ¿verdad? Por ¿verdad? Que es igual a ambos. Pero hay un i y afuera también hay un i. Entonces, quedaría, o sea, al final adentro quedaría esto, ¿verdad? Negativo por i, quedaría i al cuadrado,
que es menos 1. Menos 1 con este menos de aquí quedaría positivo. Por lo tanto, con esto, ¿verdad? Llegamos a la solución final, ¿verdad? Que es, otra vez, ¿verdad? La envolvente, que acota la amplitud debido a amortiguamiento viscoso, ¿verdad? Es este exponencial negativo por términos sinusoidales, ¿verdad? Que es u sub 0 coseno omega d por t más u sub 0 punto más casi omega n u sub 0 entre omega d por sen de omega d por t, ¿verdad? Vean que la solución que obtuvimos en el caso de vibración libre no amortiguada, la solución de hecho es muy parecido, nada más que en vez de omega d es omega n y la parte, ¿verdad?, del seno, como no hay casi, es seno omega n por u sub 0 punto entre omega n, ¿verdad? De hecho, si yo sustituyo, si casi es 0, entonces quedaría igual a 1. Omega d, definición de omega d, ¿verdad?, que es casi al cuadrado, que es 1 menos casi al cuadrado, 1 menos casi al cuadrado, cuando casi es 1, esto por omega n, ¿verdad? Cuando casi es 1, esto se hace 0, ¿verdad? Perdón, si casi es 0, se hace 1, ¿verdad? Esto se hace 1. Entonces, y esto casi es 0, quedaría 0. Cuando casi es 0, vean que esta ecuación se transforma automáticamente en la forma conocida de vibración libre para la solución para el caso de vibración libre no amortiguada, ¿verdad? Entonces, vean que al introducir amortiguamiento viscoso en el sistema, no me cambia realmente la solución. Lo que hace es introducir un término exponencial negativo que me acota la amplitud, ¿verdad? O sea, la amplitud decrece exponencialmente debido a la presencia de amortiguamiento, de un amortiguador viscoso, y modifica levemente porque casi es pequeño, o sea, casi en caso de obras civiles es pequeño, entonces modifica levemente, ¿verdad?, a este constante que acompaña a seno. Pero su estructura, ¿verdad?, las partes permanece igual, ¿verdad?, permanece igual o muy similar a la solución que hemos encontrado para vibración libre no amortiguada, ¿verdad? Entonces, esta sería un poco de comparación de la solución de vibración libre amortiguada, ¿verdad?, con la no amortiguada, y vemos que la diferencia mayor, además de que pasa a ser omega d, ¿verdad?, en vez de omega n, es la introducción de ese término exponencial negativo que acota la amplitud, ¿verdad?, y hace caer la amplitud rápidamente exponencialmente, ¿verdad? Y similar a lo que hemos hecho, ¿verdad?, para vibración libre no amortiguada, también la solución de U en el tiempo, del desplazamiento en el tiempo. Vean que en este caso tenemos dos sinusoidales y sabemos que yo puedo también simplificar estos suma de dos sinusoidales en un único sinusoidal utilizando la identidad trigonométrica, ¿verdad?, que es una amplitud ρ por un coseno, ¿verdad?, de suma de dos ángulos. En este caso voy a usar una resta, ¿verdad?, para emplear el concepto de desfase, ¿verdad?, traslación positiva de un sinusoidal, que es un negativo, constante phi negativo, ¿verdad? O sea, cuando es resta es que una onda se traslada, ¿verdad? O sea, una onda que se traslada positivamente, ¿verdad? Bueno, en este caso es coseno, ¿verdad? No es seno,
sea, sería una onda, ¿verdad? Que se traslada positivamente, ¿verdad? Que es un coseno, ¿ok? Y esto es representado por un menos phi. Y al desarrollar ese coseno de resta de ángulos, ¿verdad? Realmente también este omega, que es velocidad angular por un tiempo, es un ángulo zeta, ¿verdad? Esa resta de ángulos, ¿verdad? Esencialmente se expresa como rho, cos, phi, cos de zeta, que es omega t por d, menos cambia por más, por rho, sen, phi, sen de zeta, que es omega d por t, ¿verdad? Esa es identidad trigonométrica. Y comparamos, ¿verdad?, con la solución general homogénea de derivación libre amortiguada. Identificamos que sencillamente, ¿verdad?, ese u sub 0 sería rho cos phi. Este término, que es u sub 0 punto más casi omega n u sub 0 entre omega d, sería rho sen phi, ¿verdad? Por lo tanto, para encontrar rho, ¿verdad?, sencillamente es de suma de los cuadrados, ¿verdad?, de las constantes, y todo entre raíz cuadrada, ¿verdad? O sea, ya que rho cos al cuadrado, rho cos phi al cuadrado más rho sen phi al cuadrado, todo entre raíz cuadrada me sale rho, ¿verdad? Pues coseno al cuadrado de phi más sen cuadrado de phi es 1. Entonces puedo encontrar amplitud sumando los cuadrados de las constantes y aplicando raíz cuadrada a la suma, ¿verdad? Y el phi, ¿verdad?, ese ángulo de fase de traslación positiva, puedo encontrar dividiendo rho sen phi entre rho cos phi, este entre este. Entonces, eso sería tangente de phi, ¿verdad? Y entonces paso tangente a otro lado, me quedaría que phi es tangente inverso de esa división, ¿verdad?, mencionada. Y de hecho esto se puede ver, visualizar mucho más fácil, ¿verdad?, mediante un plano, ¿verdad?, dibujando que ese rho, de hecho es ese vector, de hecho ese rho es lo que se llama la amplitud, ¿verdad? De hecho ese rho es ese, como hemos visto en la demostración de vibración libre no amortiguada, ese rho es la amplitud de este vector complejo, ¿verdad? Rho es amplitud del vector complejo. Entonces su proyección en eje real, de hecho, es rho cos phi, y en eje imaginario es rho sen phi, ¿verdad?, que en este caso serían las constantes, ¿verdad? Por lo tanto, para encontrar rho, esencialmente es suma de los ambos constantes, aplicando raíz cuadrada, y el ángulo es un tangente, ¿verdad?, un tangente inverso de la división de ambos, ¿ok? Y así podemos encontrar, expresar entonces la solución final, ¿verdad?, para desplazamiento o deformación en el tiempo en términos de una amplitud rho, ¿verdad?, que ya lo hemos explicado, ¿verdad?, que es la raíz cuadrada de suma de los cuadrados de las constantes, y phi, ¿verdad?, ángulo de fase es un tangente inverso de la división de las constantes, ¿verdad? Entonces, rho de la amplitud, o sea, la solución tendría tres partes, ¿verdad? Rho sería la amplitud, ¿verdad?, que es de hecho la amplitud de ese vector complejo en el plano complejo, ¿verdad?, que gira en el tiempo. Este envolvente que acota la amplitud debido a la introducción de un amortiguador viscoso, y sinusoidal, ¿verdad? Y el sinusoidal está desfasado un poco en el tiempo con un ángulo de fase, ¿verdad? Y ese ángulo de fase podemos calcular un tiempo de retraso, que hemos dicho, ¿verdad? Tiempo de retraso esencialmente es phi entre omega sub t, ¿verdad? Tiempo de retraso de ese sinusoidal. Entonces la solución tiene tres partes: una amplitud, ¿verdad?, una envolvente que acota la amplitud y un término sinusoidal. Eso sería la solución de vibración libre amortiguada, ¿verdad?, con ese amortiguamiento representado por un amortiguamiento viscoso, ¿verdad? Entonces, ya repetimos, ¿verdad? S más menos rho, más menos porque es una envolvente, ¿verdad? Rho por exponente complejo es conocido como una curva envolvente, ¿verdad?, que envuelve al sinusoidal y hace decaer la amplitud con el tiempo. Y el tiempo de retraso, ¿verdad?, sería phi, ¿verdad?, entre omega sub t. ¿Ok? Entonces podemos graficar la solución anterior, ¿verdad? Graficamos esto. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, esta curva verde-azul sería la solución
no amortiguada, ¿verdad? La amplitud no decae en el tiempo. Y al aplicar, o sea, al introducir amortiguamiento viscoso, en este caso vamos a introducir un 10% de amortiguamiento, ¿verdad? Vemos que es sinusoidal, o sea, graficando la solución, ¿verdad? Total de vibración libre amortiguada. Veamos que el término sinusoidal, ¿verdad? La amplitud va reduciendo y va acotado por esta envolvente que ya hemos explicado, ¿verdad? Ese más o menos rho por exponencial negativo, ¿verdad? Envuelve la amplitud por ambos lados, ¿verdad? Y hace acercar la amplitud a cero rápidamente, ¿verdad? Y como hemos dicho, ¿verdad? El efecto de introducir amortiguamiento, de hecho son dos, ¿verdad? Uno es que hay una envolvente, ese es el primer efecto. Y el segundo es que antes era omega n, ¿verdad? Y ahora es omega sub d. Y sabemos que omega n, ¿verdad? Voy a escribir aquí, omega n, hemos calculado un periodo, ¿verdad? Que es un ciclo entre la velocidad angular. Ahora que es omega sub d, tendríamos un periodo amortiguado, que sería el mismo, ¿verdad? Una vuelta, ¿verdad? De círculo en plano complejo entre velocidad angular amortiguada. Y podemos observar el efecto, ¿verdad? Acá, ya que omega sub d es omega n por raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado. Casi es pequeño, ¿verdad? En caso de olas civiles casi es pequeño, es menor que 0. Entonces, este término de raíz cuadrada siempre va a ser menor a 1. ¿Verdad? Si casi es muy pequeño, es levemente menor que 1. O puede ser que casi es 1, ¿verdad? Entonces, omega sub d siempre va a ser menor a omega n. Es decir, ese vector, ¿verdad? Ese imaginario, real, ¿verdad? Ese vector complejo, o sea, la velocidad con que gira, ¿verdad? Sea omega n o omega sub d, en el caso amortiguado, giraría un poco más lento. Y al girar más lento, entonces duraría más, ¿no? En completar un ciclo. Lo que implica es que el periodo amortiguado, dependiendo del amortiguamiento, puede ser un poquito más largo, ¿verdad? Si es casi es muy pequeño, sería casi igual. En ese caso, veamos que tenemos un 10% de amortiguamiento. Veamos de los cruces con cero, ¿verdad? Vean que la curva verde-azul, ¿verdad? Vean que se está adelantando a la curva blanca, ¿verdad? Gruesa, que es la solución amortiguada en los cruces de cero, ¿verdad? Vean que línea de verde-azul cruza antes, vean que va antes y va desfasando respecto a línea blanca que es vibración libre amortiguada. Eso es porque el 10% de amortiguamiento, ¿verdad? Afecta levemente al periodo, lo hace más largo, ¿verdad? Además de ser más largo, entonces dura más en completar un ciclo. Entonces, por eso es que la línea verde-azul, ¿verdad? Va antes, ¿verdad? O sea, completar un ciclo antes. Entonces, cada ciclo demora menos tiempo, entonces al final ya va desfasando cada vez más, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, este sería el periodo amortiguado, ¿verdad? Vean que es un poco más largo. Y este, que es un poco antes, es el periodo natural, ¿verdad? No amortiguado, no amortiguado. Pero para casi pequeño, ¿verdad? Para casi, por ejemplo, en el caso nuestro, casi es 0.01 para estructuras de acero, o casi es 0.05 para casos de estructuras de concreto, o sea, 0.01 al cuadrado y 0.05 al cuadrado es prácticamente igual a 0. Entonces, en esos casos de olas civiles, por ejemplo, de estructuras de acero o de concreto, podemos decir que prácticamente omega sub d, omega n, o periodo amortiguado y natural es exactamente el mismo, ¿verdad? No hay ningún problema. Y eso lo vamos a ver en el próximo diapositiva. Y aquí vamos a ver entonces un poco, ¿verdad? Los efectos de la razón de amortiguamiento en vibración libre, ¿verdad? O sea, vamos a ver, estamos en caso subamortiguado, ¿verdad? Que es el caso de las obras civiles, ¿verdad? Que los amortiguamientos son bajitos. ¿Y cuál es el efecto de
diferentes razones de amortiguamiento. Veamos que ese caso es el casi de 1%, ¿verdad? 1%, vean que la amplitud cae lentamente, ¿verdad? Vean que la unidad, bueno, la amplitud es adimensional, ¿verdad? Lo dice adimensional. Igual el tiempo es adimensional, ¿verdad? Es adimensional respecto al periodo, ¿verdad? O sea, entonces, vean que 1%, ¿verdad? Si yo jalo, o sea, son cosenos, ¿verdad? Es decir, yo estoy graficando la solución de coseno, ¿verdad? O sea, solución de exponencial negativo por nada más un u sub 0 por coseno omega t por t, ¿verdad? Asumiendo que tiene una información inicial nada más, ¿verdad? Esa sería la solución. Entonces, variando diferentes casi, ¿verdad? 1%, vean cuántos ciclos se demora y no ha llegado a 0, ¿verdad? Nada más aumento un poquito. 2%, ya disminuye más rápido. 5%, vean, 1% es a 0, ¿verdad? 5% es concreto. Vean concreto, por ejemplo, ya si yo le doy una información inicial, vean que dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos 10 ciclos y ya no más, ¿verdad? En cambio a 0 dura mucho más, 20 ciclos y no ha terminado, ¿verdad? En cambio, si yo puedo llegar a 10%, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos y ya no más. 20%, 1, 2, 3, 2 y medio, ¿verdad? 50%, un ciclo, no más. Entonces, amortiguamiento, ¿verdad? Dependiendo de razón de amortiguamiento que yo logro llegar. Y recuerden que casi, ¿verdad? Depende de masa y también de frecuencia natural. Entonces, mientras más masa que tenga, ¿verdad? De hecho, olas civiles, la razón por la que casi es bajo es porque siempre hay mucha masa, ¿verdad? Entonces, mientras más masa tenga, tengo que tener más alto ese coeficiente de amortiguamiento, o sea, tengo que tener más capacidad de amortiguamiento para lograr un casi alto. Y eso en olas civiles no es fácil, ¿verdad? Por eso es que en olas civiles casi nunca superamos casi el 10%. Rara vez llega uno a 20%, ¿verdad? Rara vez, casi nunca. Ni decir 50%. Porque la masa en caso nuestro son muy grandes, ¿verdad? Y para tener un C comparable con la masa, de hecho, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Ahora queda estudiar, ¿verdad? Hasta dónde, ¿verdad? Es significativa la diferencia entre frecuencia circular amortiguada, ¿verdad? Omega sub d, o el periodo amortiguado, ¿verdad? Y la frecuencia circular natural, omega n, o el periodo natural t sub n. Hasta dónde es importante, ¿verdad? Conforme aumento razón de amortiguamiento casi. Entonces podemos expresar la relación entre omega d y omega n mediante signo de expresión, ¿verdad? Hacemos esta razón de omega sub d entre omega sub n, ¿verdad? Omega sub d sabemos que es frecuencia circular natural modificado por s raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado. Se cancela entonces omega con omega, ¿verdad? Quedaría entonces igual a raíz cuadrada de 1 menos casi al cuadrado. Pasamos raíz cuadrada al otro lado, entonces me queda esto al cuadrado. Entonces vean que me queda esta razón de frecuencias, ¿verdad? Al cuadrado, igual a 1 menos casi al cuadrado. Paso de casi al cuadrado a la izquierda a sumar, me quedaría esta forma. Si comparo esto con la ecuación de un círculo, ¿verdad? Y es exactamente ecuación de un círculo, ¿verdad? Puede ser este X o puede ser este Y. Entonces graficamos en eje Y, ¿verdad? Bueno, en este caso, sería Y, ¿verdad? Al cuadrado más X al cuadrado. Graficamos en Y la razón de frecuencias, ¿verdad? Que es omega d sobre omega n. Y recordemos que omega n es 2pi entre tn y omega d es 2pi entre t sub d. Si hacemos división, ¿verdad? Entre ambos, sería esto que está abajo, ¿verdad? Está en el denominador. Esto que está afuera sería el numerador. Sería t sub d entre tn, ¿verdad? Sería al revés. ¿Ok? Por eso es que nuestra razón de
frecuencias circulares también se puede expresar como razón de periodos naturales y amortiguado, ¿verdad? Y ya que es ecuación de un círculo, ¿verdad? Vean que esta es ecuación de un círculo, ¿verdad? En eje Y está razón de frecuencias circulares y en eje Y está razón de amortiguamiento casi. Entonces vemos que si es un círculo, ¿verdad? En las primeras partes, ¿verdad? Casi no hay cambio, o sea, significa que esa razón es casi 1, ¿verdad? Para ángulos pequeños. Entonces, para efectos prácticos, ya que la razón de amortiguamiento para olas civiles, o sea, este casi, rara vez supera 20%, ¿verdad? Entonces, podemos ver que para el caso nuestro de las estructuras civiles, podemos decir que omega d, ¿verdad? O sea, para nuestro caso, ¿verdad? Vamos a escribir aquí, para caso nuestro que es casi menor a 20%, ¿verdad? Que es 0.2, podemos decir que omega d es igual que omega n prácticamente, ¿verdad? También periodo natural es igual que periodo amortiguado, ¿verdad? Prácticamente, omitiendo los decimales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es la relación entre las frecuencias amortiguadas y las naturales. Y ahora al final hacemos un resumen, ¿verdad? Comparamos los tres casos de amortiguamiento que estudiamos en este tema 5.2, ¿verdad? Vibración libre amortiguada. La solución, ¿verdad? Para el caso sobreamortiguado, vean que tiende asintóticamente a cero, pero muy lentamente, ¿verdad? Muy lentamente porque el amortiguamiento es muy alto. El caso crítico, ¿verdad? Línea punteada amarilla, tiende más rápido a cero que el caso sobreamortiguado, pero no oscila, ¿verdad? Tiende en forma asintótica y rápidamente a desplazamiento cero. Y en caso subamortiguado, ¿verdad? Siempre va a obtener algún grado de oscilación, ¿verdad? Va y viene, ¿verdad? Si mientras más alto sea el amortiguamiento, entonces menos ciclos va a oscilar. Entonces, este es un poco de resumen de los tres casos de amortiguamiento, ¿verdad? Que me puede dar, me puede resultar en tres comportamientos distintos. ¿Okay? Entonces, eso es todo lo relacionado a la teoría, ¿verdad? Y a las expresiones y soluciones matemáticas en forma cerrada y elegante sobre vibración libre amortiguada. Muchas gracias.